Tema se lleva algo del Cañete. Ahí está uno de los homenajeados. Don Mucio Cañete, también de la misma zona de la cordillera entre Caguazú. Ahí está justamente Mucio Cañete, los homenajeados en el día de hoy. Miriam Solís, rendimos de parte del mundo del folclore el sincero, merecido homenaje al señor Eligio Mojica Florentín y al señor Mucio Cañete. Venerar a los cultores populares es hacer patria. Mundo del Folclore brinda gratitud y reconocimiento a Eligio Mojica por la difusión de más de 50 años del canto a dúo, Ñan de Puras y Yodú. Festival de los Dúos del Paraguay, quinta edición. J. Augusto Saldívar, 11 de marzo de 2018, con las firmas de Fidel Chamorro Zarza, Miriam Solís, directores de Mundo del Folclore. Ahí Eligio Mojica con Tejesacoa, con Maqueta, de Pope, con Ave Mundo del Folclore de la Estepe, Fidel, Familia, Nomacaba, Aro, Interigo, Benedire, Tembia Poga, su Estepe, ya por Javier, Ñan Eretana, Grupave, Ñan de Pura, Eira, Grupave, Ñan de Ñeñera, Grupave, Tapizá, Tejesaguani, Tesapuina, Itaruzuca, Coaba, Itajicuera, Pemada, Opa, de Tebe, o Maewa, su Estepe. Pembora como mameta ahí PMSD ahí na pidi esa cuatro Isabela y Catúa con ahora pe ponemos y vende por escuela sí a meta de caray Eligio a Miriam Fidel caray Oscar Pérez Don Pablo abuelos a Ambueta Pisabea con Abre estaba J. Augusto Saldívar Peguá mi avera como gente de pobre con esa cuadra caray Eligio. Bueno, ahí están siguiendo esta plaqueta de Mundo del Folclore. A continuación, señoras y señores, el homenaje de Mundo del Folclore al señor Mucio Cañete y que entrega la directora de esta organización, Miriam Solís. Un reconocimiento para el señor Mucio Cañete, en nombre de las generaciones del pasado, del presente, las que vienen, una gratitud inmensa del pueblo paraguayo por llevar siempre en alto Ñan de Puras y Yodú, el canto a dúo, y que nunca termine esa expresión nativa. Muchas felicidades, querido maestro. Ekatuya muy poco hirvin. Es cagan se lo que presente a don Eligio Caí. Ahora, señoras y señores, el homenaje de esta entidad, reitero mi concepto, yo no sé si cuando emití mi concepto ya estaban los directivos, pero ahora quiero hacer. Es la entidad que trajo la revolución en cuanto al reconocimiento a los artistas, en este caso artistas, intérpretes y ejecutantes. Entidad nacional, AIE, su presidente, gran cantor, el ciudadano Pablo Agüero, representa esa entidad como el vicepresidente, el grandioso cantante, uno de los defensores de la música paraguaya y que ha implementado la electrónica para llegar al sentimiento también del pueblo paraguayo y por supuesto a todo el mundo, don Oscar Pérez. Ellos a continuación rinden homenaje a Mucio Cañete y a don Eligio Mojica Florentín. Entidad de artistas, intérpretes o ejecutantes, AIE, sede Paraguay, otorga reconocimiento a Eligio Mojica por su destacada trayectoria e invaluable aporte a nuestra cultura popular. Venerar a los cultores populares es hacer patria. Firmas de Pablo Agüero, presidente. Eladio Villalba, tesorero. Asunción, 11 de marzo de 2018. Una inmensa alegría, satisfacción y emoción tener esta suerte y este privilegio de entregar este homenaje merecido a estos dos grandes de nuestra música popular y que casualmente son mis valles. Somos sanjosianos, él es de la compañía, Eligio de la compañía Yacindú, a música tu pedecido y te prohibió nacer. Arriba no nacer con la niña cambio. Entonces, a mucha honra, con mucho cariño, con mucho afecto, querido Eligio de tu entidad, ahí en Paraguay, te entrego esta misión especial.
Mismo texto, mismo reconocimiento para el señor Mucio Cañete, de manos de uno de los vicepresidentes de AIE Paraguay, el señor Oscar Pérez. Bueno, antes que nada te voy a decir que hay solo un vicepresidente. Suena categoría sencilla. Me parece espectacular. Bueno, antes que nada yo quiero hacer una pequeña historia de Eligio Mujica. Si me permite, solamente 2 minutos voy a hablar. Tengo que agradecerle a él y a la empresa Cerro Corá. Ellos fueron los que descubrieron a Oscar Pérez. Yo era locutor en el Diagonal de Fernando de la Mano, en un restaurante. Una noche vine a cenar allí Eligio con don Pedro Román. Me escucharon cantar así porque sí, nomás unos 2 temas con el grupo que estaba actuando. Me invitaron para grabar con ese grupo Los Brillantes del Paraguay, y desde aquel entonces el grupo se llamó La Alegre Fórmula Nueva del Disco 1. Pero Joro Bocú elige PNI Fiesta, una de sus fiestas de casamiento. Porque el peor de todo, 2 o 3 casamientos de Puri. Así que Eligio, gracias por aquel gesto inolvidable. A Pedro, a Ramón Román, en nombre de don Pedro Román de Disco Cerro Corá, muchas gracias. Y para nuestro amigo Mucio, que siga cultivando el canto, que Dios te bendiga rica y grandemente. En nombre de la entidad, artistas, intérpretes y ejecutantes del Paraguay, la entidad que vela por los derechos de todos los artistas nacionales e internacionales aquí en el Paraguay. Muchas gracias. Aplausos para los artistas. Aplausos, aplausos y más aplausos. Y es el momento también en que reconocemos a aquellos que se destacan por el acompañamiento constante, por larga trayectoria a los dúos. Venerar a los cultores populares es hacer patria. Es el eslogan que siempre manejamos en el mundo del folclore. Mundo del Folclore brinda gratitud y reconocimiento a Estanislao Agüero por su larga trayectoria acompañando a los dúos del Paraguay. Festival de los Dúos del Paraguay, 5ª edición. Entrega uno de los integrantes del equipo del Mundo del Folclore, Juan Holguín. Voy a dejar a seguir que nos veis a esa pura, ya por el hoy que nos veis a remanero de la pecuaria ver esa etora. Muchas felicidades. Está mi abuelo y Mateo Méndez hasta que se vuelva eternos acompañantes de los dúos, que a veces no, en este caso Festival de los Dúos, y hemos tenido la sugerencia de un artista que no voy a mencionar su nombre, que está presente acá, de ir reconociendo también a los acompañantes de los dúos. Por supuesto que sí. Atende a hacer la rúa Moñez Talagor, ahora que tener la Juventud Osorio, la Juventud Osorio no hay nada, hay la gente. Popea se nace cuando hace la mejor Coca-Cola. Así nomás. Empezando ya. Bueno, sencillamente destacar a uno de los acompañantes de esta forma tan auténtica de cantar la música paraguaya. Conociré Paraguay, hoy, o sea, por ahí, posible, o por llegar acá, Imba de Pupe, Japea, Eina, PTI, Caraíbazú, o recibida ahí. Otro reconocimiento del mundo del folclore. Recibe en su representación el señor Oscar Pérez. Te invito, Miguel, a entregar este reconocimiento recordando a alguien que por cuestiones de salud no puede estar con nosotros, se está reponiendo, pero gracias a Dios lo está haciendo magníficamente bien, y nos referimos a uno de los acompañantes, no solamente de los grandes dúos, sino de los grandes artistas, uno de los emblemáticos y más queridos músicos, Cachito Vargas. Yo quiero historiar un poquitito más lo de Cachito Vargas. Este programa nació en Coronel Oviedo en el año 2016. Por eso, este 16 de marzo también cumplimos 22 años de difundir la música paraguaya, el folclore en general. Y ahí en Coronel Oviedo he escuchado tantas anécdotas de Cachito. Y de parte de su exdirector, el ya desaparecido físicamente, pero eterno en nuestros corazones, Manuel Romero Villasanti, director, creador del grupo Conjunto Los de la Selva, donde él también fue acordeonista. Estaba dentro de la anécdota. Ahí empecé a encariñarme por Cachito, después me fui valorándole más cuando me enteré que fue el primer acordeonista tecladista de la alegre fórmula nueva de Oscar Pérez con Manuelito Velázquez. Así que para él entonces, con cariño, admiración, respeto, este pequeño homenaje del mundo del folclore a don Cachito Vargas en la mano del vicepresidente de AIE, el señor Oscar Pérez. Muchas felicidades. Muchas gracias en nombre de Cachito Vargas.
Estoy seguro que él va a tener entre las cosas más importantes de su vida. Mañana le voy a hacer llegar. Así que muchísimas gracias al mundo del folclore. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, y pueden seguir aplaudiendo porque los aplausos son alimentos espirituales que, por ser alimentos espirituales, nos fortalecen. Acá tú me de Acaracú, o me de Aguazú, o me de Pepeti Ayeruti. Yajahuajese, Tenoteña de Tabaracurupie. Este es el pequeño pero sincero homenaje a don Eligio Mujica, Mucio Cañete, y en este caso reconocimientos a don Cachito Vargas y a don Estanislao Abuelo.